aspectos que mirarían al principio del fundamento en una clave más colectiva. Ya saben, el deseo es que a los ejercicios vayamos nosotros personalmente y también que vayan nuestras realidades comunitarias, en concreto la realidad comunitaria de la provincia, que también la provincia haga ejercicios. Es como crecer en nuestra identidad del yo, pero también crecer en nuestra identidad del nosotros en el proceso de ejercicios. Bueno, desde esta clave un poco más comunitaria de acercamiento al principio fundamento, ahora les hago unas consideraciones y al final siempre, como si fuera un menú, algunas propuestas para los dos bloques de oración de esta tarde. Primero, traer otra vez el principio y fundamento delante de nosotros y como algo que le debemos reconocer que en el principio y fundamento realmente se nos están diciendo cosas muy valiosas. Yo simplemente se las recuerdo y paso entonces a algunas consideraciones. El principio fundamento es muy importante en los ejercicios porque ahí San Ignacio a su manera nos dice cuál es el don que tenemos. El don que tenemos que se expresa en un don que nos habla de nuestro desde dónde. Nos habla de un antes. Es también el principio fundamento, una vez que designa el don, algo que nos habla de nuestra identidad, nos habla de nuestro qué, de nuestro ahora. Y el principio fundamento, además de designar el don, de explicarnos desde ese don nuestra identidad, finalmente nos dice cómo puede ser nuestro futuro y abre un surco hacia adelante, y ese surco es nuestro hacia dónde, que es el surco del discernimiento. Fíjese, tres cosas dice el principio fundamento, tres cosas fundamentales, esenciales para nosotros, y por eso es como un pequeño regalo de San Ignacio al ejercitante o a la ejercitante cuando inicia los ejercicios, el ver lo que realmente Dios le quiere dar. Le quiere dar un don, o por lo menos se lo quiere recordar otra vez, le quiere dar una identidad reforzada y le quiere dar también un futuro. El don ese que tiene el principio fundamento que lo describe es sencillamente el de la fe. El principio fundamento es un texto que pinta la fe, que describe la fe. Simplemente viene a decir que lo más misterioso y lo más grandioso de cada uno de nosotros es que creemos. Es verdad que no solamente dice la fe o creer en general, sino que el principio fundamento se encarga de darle a esa fe, de darle a ese creer una cierta forma. Y conocemos el texto, y el texto vendría a decir que creemos según propone el principio y fundamento. Es una manera de encarnar la fe la que sugiere el principio y fundamento, pero en cualquier caso ya se nos dice que el gran don es justamente eso que llamamos fe, eso que nos mete enseguida en la profundidad de las cosas, en la profundidad del mundo, en la profundidad de las relaciones, en la profundidad de los proyectos, nos mete en ese otro plano que no es superficial y en ese plano es en donde vamos a descubrir el sentido. Bueno, este es el don nuestro desde dónde. Pero también el principio fundamento, una vez que nos dice que este es el don que va a crecer en nosotros en unos ejercicios espirituales, porque ya también lo tenemos, nos habla de la identidad que nace de ese don. Y la identidad que nace de ese don, precisamente porque creemos, la identidad es que nos recordamos que somos criaturas. Esto ya salía en la mañana, pero se los vuelvo a traer, porque realmente el principio fundamento es como un pequeño grito que tenemos que escuchar al principio de ejercicios que nos dice que somos criaturas de Dios dotadas de una misión. Venimos para servir a Dios nuestro Señor, dice San Ignacio. Y como que Dios tiene un proyecto sobre la humanidad y ya desde el principio y fundamento se nos va a indicar que nosotros vamos a tener el privilegio de colaborar con Dios en la manera que Él tiene de transformar el mundo. Tenemos algo que hacer. Esta es nuestra identidad. Somos creyentes, pero al mismo tiempo somos creyentes
que en tanto que criaturas tienen una misión que realizar en este mundo. Somos importantes para Dios porque podemos colaborar con Él en algo concreto. Bueno, y finalmente el principio fundamento nos dice todo eso es posible, esa colaboración va a ser posible porque la vamos a ir discerniendo, la vamos a ir descubriendo en el tiempo. Y la única forma de descubrir eso que significa participar con Dios en la transformación del mundo, la única forma es disponer de una libertad cada vez más fresca, una libertad cada vez más abierta, una libertad que San Ignacio entiende como indiferencia. Bueno, pues aquí está el principio fundamento con estos tres lados, por decirlo de alguna manera, estos tres lados valiosos, que lo volvemos a colocar delante de nosotros, pero les insisto, ojalá que nos acerquemos ahora a él pensando como sujeto colectivo. Lo que pasa es que hay un pequeño problema. Y el pequeño problema es el que nos da el contexto que me parece que vivimos todos. Yo les hablo desde España, pero me parece que aquí Paraguay y España participa un poco de la misma cultura global que nos está envolviendo como países, como sociedades hermanas. Bueno, ¿cuál es la dificultad? La dificultad es que nosotros vamos a hacer oración sobre principios y fundamentos, pero hoy esa cultura global está dificultando a muchas personas y a muchas sociedades, está dificultando la meditación y la reflexión sobre los principios y sobre los fundamentos. Hoy se vive en general una cultura que cruza a todo el mundo que es bastante inconsistente a veces en las convicciones. Las convicciones son en un día de una determinada manera y en otro día son de otra forma, como que se desploman, como que cambian rápidamente y uno no sabe muy bien qué es lo que nos está pasando como humanidad en este momento de su historia. Porque está como hiperrevolucionado el mundo, está continuamente en una transformación que no sabemos realmente a dónde va. Esto es de tal calibre que una figura en la iglesia, que es el cardenal Rabasi, que a lo mejor les sonará, en una conferencia que tuvo hace unos años, él decía, es una conferencia que lo ha repetido con la misma idea, él decía que lo que está sucediendo es una cosa bastante compleja y por resumir esa complejidad, él decía, yo lo único que veo es que lo que está sucediendo es que nuestra concepción del ser humano está cambiando. Está siendo tocada nuestra concepción del ser humano. Eso está en la base de tantas cosas que suceden. Bueno, y eso explica, claro, eso es muy, muy profundo, eso explica que hoy muchas personas y muchas sociedades y muchas instituciones tengan problemas para hacer reflexión sobre principios y fundamentos. Porque ¿dónde están los principios y dónde están los fundamentos cuando todo el mundo los cuestiona? Sin embargo, lo sabemos, en el proceso de ejercicios, curiosamente, el principio y fundamento no está al final, sino está al principio, porque ahí tiene que haber un punto de paz en nuestro diálogo, en nuestra comunicación con Dios. Y como con Dios verdaderamente reconocer que lo que San Ignacio describe, que va a ser la gracia de los ejercicios, en el principio y fundamento, reconocer con Dios que sí, que estamos como de acuerdo, que eso para nosotros es principio y fundamento. Que esa es la base por donde puede empezar la construcción de la experiencia de estos ejercicios. Sobre esa base, bueno, ya los ejercicios para cada uno y para cada una serán diferentes, pero la base será común, la base será sólida, la base permitirá construir edificios más grandes o más pequeños, pero esa base sí que la compartimos y hay que disfrutarla, porque el principio fundamento habla efectivamente de algo que el corazón asiente, sí, que realmente uno tiene que decir, sí, esta es la vida de Dios, esta es la vida para la humanidad, esto es lo que yo creo que tiene solidez, esto es lo que a mí me ha hecho feliz, bueno, esto es lo que va a crecer
en los ejercicios. Es verdad que el contexto no ayuda, pero precisamente por eso como que tenemos la oportunidad de salirnos un poco de esa cultura global, criticarla en el sentido de no es todo relativo, hay cosas fundamentales y cosas de principio, y aquí tendríamos la oportunidad de saborearlo con este texto. Y entonces, desde ahí, yo les voy a nominar ahora, les voy a poner nombre a algunos cimientos, ¿no? Nuevamente con la idea de que sobre esos cimientos se construye algo. Simplemente es leer el principio y fundamento otra vez delante de ustedes, pero marcando como algo dentro de ese texto que nos habla de como el basamento donde realmente está sostenida nuestra vida. Y todo eso leído ahora ya como provincia. Primero, el amor originario de Dios y su misteriosa iniciativa creadora. Qué bueno es al principio de ejercicios, en estos primeros compases, realmente decirnos, sí, estoy de acuerdo, el corazón me lo confirma, Dios está en el origen de todo lo creado. Está también en mi origen. No soy fruto de una producción en serie, no soy fruto del azar, sino que en el mismo origen de mi existencia está Dios deseando que esa existencia realmente tenga lugar, tenga posibilidad. Y además, eso sucede no solamente en el origen de mi vida, sino que este amor originario es un amor que se va repitiendo en cada día de mi vida. Dios me sigue recreando. Esto que lo decimos para nosotros, yo les invito a que lo piensen como provincia, y aquí estoy ante compañeros jesuitas y laicos y laicas que entiendo que os sentís constituyendo juntos una realidad común, una realidad colectiva. Y la propuesta sería que realmente veamos que la realidad que ustedes constituyen como cuerpo apostólico es una realidad que tiene detrás también el amor originario de Dios. Eh, Todo cuanto acontece en la provincia, todo cuanto pasa en la provincia de apostólico, todo lo que ustedes en la provincia o en relación con la provincia pueden dar de fruto de servicio a los demás, todo eso está conectado con ese amor originario, todo eso está conectado con el deseo expreso de Dios de alguna forma de que ustedes como grupo, como comunidad, como colectivo, como grupo existan. No solamente ese deseo está detrás de cada una de ustedes como personas en particular, sino como grupo. Y quizás el COVID tiene muchas desgracias, pero también tiene algo que nos dice cómo pueden ser las cosas en el futuro, ¿no? Y esto de vernos una y otra vez en pantallas, en donde a todos los estamos contemplando a la vez, en el mismo instante, quizás es algo que nos va a ayudar cada vez más a retener en nuestra memoria de fondo imágenes de grupo, imágenes de colectivos, imágenes de personas que nos miran directamente, como ir creciendo en una conciencia de nosotros. Bueno, pues saber que está detrás Dios de nuestra realidad como grupo, y aunque hablemos de provincia o hablemos de otro tipo de institución, la lógica no es la administrativa, la lógica es la de Dios que crea también en nosotros. Segundo cimiento, que lo podría formular así como lo pongo en el esquema. El ser humano, la persona, solo alcanza el verdadero sentido de su vocación cuando asume su condición criatural y filial respecto a Dios, cumpliendo su voluntad. El ser humano solo alcanza el sentido cuando se ve como criatura, cuando cumple la voluntad. Qué importante otra vez es el vernos como criaturas personalmente. Pero qué importante, esta sería la propuesta, que vean también que no solo personalmente cada uno es una criatura de Dios, sino que la provincia, el cuerpo apostólico que es también una criatura de Dios.
qué importante sería que como colectivo, cada vez más, pudiéramos aprovechar estos ejercicios para quitarnos de encima todo eso que a veces es autorreferencialidad, una palabra que le gusta mucho al Papa Francisco, todo eso que es preocupación solo institucional por nosotros mismos, todo eso que es egoísmo más o menos colectivo, que nos concentra en lo que nos pasa, en lo que tenemos, en lo que somos, y no nos permite mirar hacia afuera. Qué importante sería romper eso diciéndonos, pero si es que hasta nuestra realidad colectiva es una criatura de Dios. Y al decirnos que somos criatura de Dios, rompemos las trampas de idolatrías, perdonen que use esta palabra, las trampas idolátricas en las que siempre estamos continuamente cayendo como personas. Si realmente evitamos ser colectivos que están solo pensando en sí mismos y por su propio interés, de pronto vamos a tener mucha más capacidad de servicio, de expansión, por decirlo así, de la misericordia o de la compasión o de la solidaridad hacia afuera. ¿Qué nos va a salvar? Nos va a salvar el recordarnos que somos criaturas, también como colectivos. Porque desde el momento en que decimos, si es que somos criaturas, se desactivan en nosotros las dinámicas de posesión, que son muchas, son muchas. Y cuando dejamos de preocuparnos por poseer, empieza a haber un deseo mayor simplemente por administrar lo que no es nuestro. Y empezamos a dar. O cuando caemos en la cuenta de que somos criaturas, desaparece en nosotros el afán de dominio, que también se manifiesta de muchísimas maneras, y del dominio, la identidad de criaturas también como cuerpo apostólico nos permite pasar esa identidad del dominio a la colaboración. La colaboración es la dinámica contraria a todo el querer controlar lo demás en nuestro entorno. Y finalmente, si una y otra vez nos entendemos como criaturas, no solo como personas, sino como sujetos, pues en vez de explotar, y perdonen también la palabra, es muy fuerte, en vez de explotar a los demás o lo demás, el mundo natural, nos va a parecer un respeto profundo por lo diferente, por lo distinto y también por el mundo natural. Qué bueno sería entonces, a propósito de este principio fundamento que nos recuerda que este es el gran don, que este es un cimiento, bueno, que tercer cimiento y penúltimo. El tercer cimiento yo lo titularía algo así como Dios es el único necesario. Y el principio fundamento dice básicamente eso, no dice realmente mucho más, que formulado de otra manera es como si nos dijéramos que cada uno de nosotros realmente no es nada fuera de Dios. Cada uno de nosotros no sé si se podría decir así, no seríamos los mismos sin Dios. Un poco atrevida esa expresión. Como que tenemos siempre que pensarnos y concebirnos desde Dios, porque desde Dios vemos mejor, desde Dios actuamos mejor, desde Dios elegimos mejor, incluso no solo mejor, sino que es la manera de ver, es la manera de elegir, es la manera de actuar siempre desde Dios. Y pensando en el colectivo que son, en el cuerpo apostólico que son, que el cuerpo apostólico se dijera, como nos decimos ahora de alguna forma, no, Dios es lo primero, Dios es lo único necesario, quien está delante es Dios. No está delante un deseo de ir hacia el futuro y de mantener lo que tenemos ahora mismo entre manos como provincia. No, no es verdad que por nuestras propias fuerzas lo que es la realidad de bien de este cuerpo apostólico que ustedes son se va a mantener en el futuro. Eso no es verdad,
Pues porque Dios tiene que estar con nosotros, Dios tiene que estar delante de nosotros. Dios es el que va a impulsarnos desde atrás y es la única manera de que podamos aportar algo verdaderamente valioso a nuestro alrededor. Y por último, el cuarto cimiento diría algo así como: la libertad del ser humano solo se alcanza en un corazón ordenado, sin dependencias esclavizantes. También esto lo dice el principio fundamento y es otro de los grandes pilares. Y el gran pilar es que necesitamos ordenar, fíjense, no las ideas, sino nuestros afectos. O dicho de otra manera, incluso hasta los afectos que tenemos a ciertas ideas. No vamos a poder discernir qué es ese futuro que nos queda por delante si el corazón lo tenemos todavía como muy enmarañado en lo que San Ignacio entiende como afectos que no están del todo ordenados según la visión que Dios tiene sobre el mundo. Bueno, ya habrá ocasión de ir a los afectos en los ejercicios y de hablar con ellos y de pedirles que ocupen otro sitio según la visión de Dios. Pero ya desde ahora, puesto que esta tarde es una perspectiva más desde el colectivo, qué bueno sería caer en la cuenta, sin discutir mucho o nada con esos afectos, pero qué bueno sería caer en la cuenta de que también no solo las personas, sino los colectivos tienen afectos desordenados. Y los colectivos de iglesia, bueno, pues siempre hay ahí, por ejemplo, ¿no? Posicionamientos ideológicos, siempre hay ahí faltas de información, siempre hay ahí eh, fracasos en la colaboración, siempre hay ahí relaciones rotas dentro de un cuerpo apostólico. Siempre hay ahí heridas, y heridas a veces no pequeñas. Siempre hay ahí desencuentros. Siempre hay ahí deseos de que las cosas vayan en una dirección o en otra. De forma que en un cuerpo apostólico también hay muchos afectos y la pregunta es si todos son suficientemente ordenados. Quizás no, y por eso como provincia, como cuerpo apostólico, también necesitamos hacer un recorrido de ejercicios. Bueno, pues ahí tienen como algunas luces otra vez sobre el mismo texto, el principio y fundamento, sobre este paso de los ejercicios, y siempre con el deseo de que puedan, bueno, como ustedes vean, pero variar en sus bloques de oración, la forma de rezar, porque a lo mejor les ayuda una, les ayuda a lo mejor otra. Como siempre, un pequeño menú al final de los puntos para que ustedes elijan lo que deseen y como ustedes quieran. En primer lugar, pues ahí tienen algunos textos bíblicos que son esos textos, más bien son muy breves, que puestos al lado del principio fundamento es como si le pusiéramos un altavoz al principio fundamento a través de la escritura. Resulta que esos textos iluminan lo que dice el principio y fundamento, lo enriquecen y a veces basta una cita bíblica para realmente sí, como sacarle todo el jugo a la propuesta que tiene San Ignacio, nada más entrar en los ejercicios para que conozcamos la gracia que vamos a recibir. ¿Qué gracia vamos a recibir? Bueno, pues ahí tienen posibilidad a través de algunos textos bíblicos que les sugiero. Bueno, otra propuesta es hacer oración con el Padre Nuestro, oración que, por cierto, comienza apelando a nuestra identidad colectiva. Padre Nuestro. No solo Padre mío. Quien está rezando ahí es la humanidad, casi se podría decir. Es una conciencia de un nosotros. Bueno, pues hacer el Padre Nuestro como descansadamente, despacio, yendo palabra por palabra, deteniéndose en aquello que les resuena más, pero rezándolo en tanto que ustedes son, cada uno de ustedes es parte de una
realidad mayor, es parte de un cuerpo colectivo, es parte de un sujeto apostólico, es parte de un mundo de relaciones, de amistades en el Señor, es parte de una alianza que tira de cada uno de ustedes hacia arriba y hacia adelante en servicio. Bueno, pues hacer la, la oración simplemente como diciendo despacio el Padre Nuestro como una oración creatural por excelencia. Y por último, en la compañía de Jesús, en este caso, nos podría ayudar a ponerle ejemplos, de ejemplo concretando el principio fundamento recientemente en la compañía, y a lo mejor con eso pues hacer nosotros una lectura como cuerpo apostólico que estamos directa o indirectamente relacionados con la compañía, hacer una lectura actualizada de qué principio y fundamento quiere partir la compañía para realizar su misión hoy. Ahí les sugiero varias congregaciones generales, saben, esos momentos de encuentro muy denso de toda la compañía para hitos, digamos, de su camino contemporáneo. Y en concreto les llevo a algunos de los decretos, de los documentos que hacen esas congregaciones, porque en esos decretos está como una traducción del principio fundamento para el hoy de la compañía. Tienen el decreto cuarto de la 32, nuestra misión hoy, el decreto primero de la 33, compañeros de Jesús enviados al mundo de hoy, en la 34, servidores de la misión de Cristo, la 35, un fuego que enciende otros fuegos, y la 36, compañeros en una misión de reconciliación y de justicia. Entonces, si les parece oportuno, sería ir a alguno de estos decretos, y ahora con internet se pueden encontrar muy fácilmente, y leerlos despacio, una lectura tranquila, meditativa, con la clave de esto es lo que un cuerpo apostólico está haciendo de interpretación de su principio y fundamento en este momento de la historia. Y a lo mejor se tropiezan con formulaciones, con frases que puede llenar el corazón y puede además acertar con lo que están viviendo como cuerpo apostólico. Bueno, pues hasta aquí los puntos. La siguiente versión será grabada. Yo voy a intentar en lo posible darles los puntos a esta hora así presencialmente, pero no siempre va a ser posible, pero lo voy a intentar, ¿de acuerdo? Así por lo menos sé cómo va el calor en Paraguay a lo largo de estos días, ¿vale? Bueno, pues encantado, y que tengan buena oración esta tarde.